Respira profundo, estás por comenzar un viaje que atraviesa siglos, cráneos, ideas y revoluciones silenciosas. Un viaje que une a los pueblos antiguos con la ciencia moderna. Un viaje donde lo pequeño, un diente, un ligamento y una sutura pueden revelar verdades gigantescas sobre el crecimiento, la vida y la disciplina. Hoy vamos a recorrer la historia, la embriología y los fundamentos que sostienen la ortodoncia moderna, no para memorizar, no para repetir, sino para entender la esencia de nuestra profesión, para comprender por qué hacemos lo que hacemos y para honrar a quienes nos predecieron. La historia comienza hace más de 3000 años, en silencio, en donde las tumbas egipcias ya aparecían los primeros alambres de oro rodeando dientes, que eran intentos primitivos, pero profundamente humanos de preservar la forma y la función. Los estruncos fabrican bandas de oros, los romanos empezaban a escribir la importancia de alineación para masticar y hablar. La necesidad de armonía dental ha acompañado a la humanidad desde siempre, porque el orden en la boca es un orden o refleja un orden del cuerpo y el espíritu. Más adelante, pensadores o hombres como Hipócrates observaron la relación entre la función y la forma y recomendaban ejercer presión constante para corregir los dientes en mala posición. Celso empieza a documentar técnicas para guiar la erupción de los dientes en niños, entendiendo que intervenir a tiempo podía cambiar un destino. La ortodoncia todavía no existía, pero el pensamiento ortodóntico ya había nacido. En los siglos XVII y XVIII llegan las primeras revoluciones con pensadores como Pullman, que registra las primeras impresiones dentales en 1685. Pfaff las perfecciona en 1756 y en 1728 Pierre Bouchard publica la Chirurgie Dentiste, que fue el primer tratado científico de odontología. Su bandut era un arco metálico expansible que fue el primer aparato diseñado para crear fuerzas controladas. Él no lo sabía, pero estaba fundando la biomecánica ortodóntica. Luego va a surgir un debate externo si hacer extracciones o alineación o expansión, con Bourdain que definía las extracciones seriadas para resolver apiñamientos y Delbarré propone unas cuñas de alambre para crear espacios sin necesidad de extraer. Eran dos visiones, dos filosofías y un conflicto que aún hoy en algún consultorio del mundo sigue reapareciendo. El siglo XIX marca un antes y un después con Gallen, que crea el primer hit head, y Harris y Hendon fundan la primera escuela dental del mundo. La odontología ya dejaba de ser un oficio para convertirse en una profesión científica. Con esto, el conocimiento empieza a organizarse, empieza a ordenarse y a tomar forma. Pero el punto de inflexión verdadero llega con un solo nombre, el de Edward Angle. Él fue el padre de la ortodoncia moderna. Angle funda la primera escuela de especialización, nos da un diagnóstico, nos da una clasificación, nos da un objetivo terapéutico y además nos enseña a buscar la oclusión normal y nos enseña a pensar. Con el siglo XX llega la tecnología, los primeros rayos X abren la ventana al interior del hueso, el grabado ácido de Vernacure nos permite pregar brackets sin banda y después la industria se encarga de hacer el resto con los brackets estéticos, autoligados, sistemas invisibles, entre otras. Con esto la ortodoncia se vuelve más cómoda, más precisa y mucho más humana. Pero toda esta historia no va a servir de nada si no entendemos el corazón de la biología que lo sostiene. Y ese corazón palpita en la embriología craneofacial. Entre las semanas 4 y 7 de gestación, 5 arcos branquiales empiezan a moldear la cara. Primero formarán el maxilar, la mandíbula y los músculos de la masticación, que todo esto va a ser una orquesta silenciosa que va a permitir o nos va a dar un instrumento que si falla uno, empiezan a aparecer las fisuras faciales, alteraciones del paladar o asimetrías. Comprenderlo no es opcional, es esencial para diagnosticar e intervenir a tiempo. El paladar se va a formar entre la octava y doceava semana. Primero el paladar primario, luego el secundario. Su función explica por qué algunas maloclusiones tienen una raíz esquelética y la necesidad de ser tratadas en esta ventana precisa del crecimiento. Aquí entra la teoría que cambia todo para siempre, que es la teoría de la matriz funcional de Melvin Moss, en donde dice que el hueso no crece por sí mismo, crece porque la función lo exige. El cerebro expande el cráneo, la lengua moldea el paladar y los músculos esculpen la mandíbula. Por eso cuando falla la función, por ejemplo en una respiración oral, hábitos de succión, deglución atípica, el esqueleto cambia, se adapta y a veces se deforma. La forma sigue la función siempre. En la vida postnatal el maxilar y la mandíbula no crecen al mismo tiempo. El maxilar alcanza su pico antes, la mandíbula crece mucho tiempo después, especialmente el cóndilo, y por eso algunas clases 2 mejoran solas y otras jamás lo harían sin una ortopedia funcional. El tiempo es parte del tratamiento y el timing es parte del diagnóstico. Los dientes deciden aparecer siguiendo una cronología casi poética.
De los 6 a los 30 meses empiezan a erupcionar los dientes temporarios, a los 6 años los primeros molares permanentes y a los 10 y 12 llega el momento crítico para guiar a los caninos y premolares. La dentición mixta es nuestra mejor oportunidad para cambiar un destino ortodóntico y quien conoce ese tiempo domina la prevención. La genética explica hasta un 80% de las variaciones craneofaciales, patrones esqueléticos, proporciones verticales, prognatismo, tamaño y forma dentaria. Pero el ambiente completa la obra. El hábito, la respiración, los traumas, las posturas, la maloclusión es el resultado final de una danza entre la herencia y el entorno. Y es nuestro trabajo poder leer esa danza. Ángel nos va a dar 3 clasificaciones, pero la ciencia moderna nos va a exigir mucho más. Con cefalometría, índices de complejidad, Ackermann, Profis, vamos a analizar planos, puntos, ángulos, medimos, comparamos, proyectamos. Cada diente y cada hueso se va a convertir en información y esa información se va a convertir en un diagnóstico. La oclusión normal no es un dibujo, es un ideal biomecánico. Las relaciones molares, canina, alineación perfecta, líneas medias centrales, overjet y overbite funcionales. No siempre debemos perseguir la perfección estética, pero sí la biología o la armonía biológica. Y si queremos prevenir, debemos mirar antes de que aparezca el problema. A los 6 7 años, la primera evaluación puede cambiar las vidas. Los cruces, hábitos, pérdidas prematuras, suturas que aún no cerraron, entre otras. La ortodoncia interceptiva es el arte de anticiparse, el arte de intervenir antes de que la biología se endurezca. La biomecánica nos recuerda la ley más profunda de la ortodoncia. El movimiento dentario es biología pura, presión, tensión, osteoclastos, osteoblastos, reabsorción, aposición, fuerzas ligeras, continuas, todo respetuoso del ligamento periodontal, porque cuando la fuerza es excesiva, el tejido sufre, se necrosa y se hialiniza. Pero cuando la fuerza es fisiológica, el hueso se rinde, se adapta y cambia. Finalmente, integramos todo, historia, crecimiento, embriología, genética, función, biomecánica. La ciencia es, perdón, la ortodoncia es ciencia, sí, es verdad, pero también es arte y es responsabilidad. Cada vez que diagnosticamos, cada vez que movemos un diente, cada vez que guiamos un crecimiento, estamos interviniendo en una estructura que lleva millones de años perfeccionándose. Y por eso cuando como profesionales debemos recordar la esencia verdad de nuestra profesión. No movemos dientes, no movemos biologías, perdón, movemos biología, movemos crecimiento, movemos historia y sobre todo movemos futuro. Recuerda lo que te trajo hasta acá y seguí avanzando con la serenidad de un estoico, de la manera correcta en el momento correcto. Muchas gracias.